Entonces, lo que vimos ayer fue el temita de los puntos de montaje, ¿se acuerdan? Sí. Yo acá había creado un directorio que se llamaba ejemplo, que estaba aquí donde está el mouse. Ahí. Ese ejemplo que está ahí, por ejemplo, vamos a poner ahí, ahí está. Ahí se ve mejor. Ahí dice ejemplo, ¿no? Sí. Ese ejemplo era el punto de montaje para una partición que creamos con el fdisk. Entonces, recordando un poco lo que hicimos el día de ayer, fdisk, antes de eso, cat/proc partition. Entonces, eso que está ahí es el segundo disco, ¿correcto? Es el segundo disco de 8 GB, partición 1, partición 2. Entonces, lo que hay que ver primero si esa partición, el SDB1, está montado en alguna parte. Entonces, si veo los puntos de montaje, está montado SDA, no está montado SDB. Entonces, repitiendo lo que hicimos ayer, voy a crear con el fdisk. Déjame tirarlo más abajo. Fdisk menos, no, mentira, /dev sdb. Entonces, tengo dos particiones. Entonces voy a hacer las voy a volver a crear. Entonces voy a crear aquí eliminar, después eliminar, listo. No tengo particiones. Recuerde, cuando yo coloco W, graba y sale. Entonces con partproof se refresca la tabla de particiones, por si acaso. Ahí está el comando. Partproof, ya. Entonces voy a volver a entrar y después les comento el tema de los archivos. Entonces, nuevamente, fdisk/dev/ esto es para todos los discos igual, sdb. Entonces voy a crear una nueva partición primaria, 1 por defecto, ya, desde, y le vamos a crear de 100, a ver, no, espere, 150 megas, no, 1500 para que sea como... Ah, no, si no pesca, no importa, sí. No importa, 1500 megas, veamos si... Ya, 1500 megas, ahí sí. Ah, de veras que es más 1500 megas. Ahí sí. Listo, tengo una partición, ¿cierto? Y todavía me queda espacio, por lo tanto se supone que el disco es de ese tamaño, así que me queda espacio. Voy a crear una nueva. No, si los cambios se guardan una vez. Una vez. Usted no puede hacer todo y después... Todo o deshacer o grabar. Nada más. Mientras no haya partproof, no se refresca. Después digo primer sector y la vamos a crear chiquitita. Esta va a ser de 500 megas. Listo. Tengo dos particiones, una de 1.5 y una de 512 megas. Vamos a grabar. Y esto es lo que les van a pedir a ustedes después en la pauta siguiente y lo voy a hacer con detalle para que les quede como clarito. Entonces voy a colocar el partproof. Y ahí está listo. Entonces si vuelvo a ver las particiones, como lo hice hace un ratito, ahora tengo la partición de 1.5 GB y de 512 de que están acá abajito. Ya, entonces les van a decir formatee según el sistema de archivos que aparece ahí. Entonces, súper simple, yo digo mkf, es que está como, déjame ver aquí porque, ¿ahí se ve mejor? Espérate. Ahí está, ahí se ve mejor porque si no queda como, ahí se ve. El mkfs, si yo tabulo, el mkfs genérico, es ese. Y ese hay que darle el parámetro, el menos file type, y uno coloca el x2, x3, x4. En la pauta te van a decir, formateelo con x3. Entonces colocas x3 y el dev, ¿cuánto era? SDB1. Y ya listo, está formateado. ¿Y después cómo se puede revisar eso? Después con df-h, ahí no aparece el v todavía. Con el df-h te aparecen todos los puntos de montaje. Pero como ahora solamente lo formateé y no he montado esa partición, no tiene sentido todavía que yo ocupe ese comando. Entonces, ¿dónde está? Voy a volver a escribir acá. Deja ver en dónde estoy ubicado. Ya.
Entonces digo dir menos L. Entonces ahí está el directorio ejemplo, ¿cierto? Que creé ayer. Voy a crear otro, mkdir, vamos aquí a colocar, por ejemplo, ejercicio clases. Listo. Entonces voy a colocar dir menos L. Entonces ese ejercicio clase va a ser el punto de montaje de la partición que acabo de crear. Entonces voy a decir que mount, el dev, ¿cuánto era? Dev sdb 2 o 1 en el ejercicio clases. Ahí se usa un espacio, ¿verdad? Sí, es un espacio en blanco. Entonces ahora coloco df menos h. Ahora sí. Ahí sí. Ahí dice, ese dispositivo de ese tamaño está usando eso, tiene disponible eso con un porcentaje de uso montado en. Pero ¿cómo se puede ver si es X3, X2? Eso yo tengo que preguntarle, ¿cómo yo voy a saber si ponerle el SB2, o sea, el SB1? ¿Por qué te lo van a decir en la prueba? No, pero como yo, porque en ese momento el SB1 uno lo hacen hacerlo. Pero si en la prueba te dicen cuál es, pues. A mí me van a decir, cree esta y estas particiones y todas tienen número. Yo como yo puedo decir, esta creo que sea. Pero si yo les dije cuál, pues. Sí, pues, Yo cuando yo dije eso, yo le dije cuál partición, pues ahí está. Le dije, formatéate con ese sistema de archivo, esa partición. Y después de eso viene el mount. El mount, lo que pasa es que ahora, es que esto es lo que quiero dejar grabado. El mount es un comando que aplica para que la entrada a ese disco o a partición tenga acceso. En Linux no es como en Windows. Linux todo tiene punto de montaje. Por lo tanto, ahora si yo me cambio aquí al directorio que se llama ejercicio clases, en realidad donde estoy parado es la partición. La partición ya es. Lo que pasa es que se llama punto de montaje a la entrada del sistema archivo. No, eso no es un directorio, es un disco, pero que tiene que la apariencia de un directorio. Entonces, si yo digo después, por ejemplo, digo dir menos L, si se fijan ahí dice ejercicio de clase, ¿se fijan? Sí. Pero ahí dice D. Sí. Eso efectivamente es un directorio, pero es la entrada a un disco duro, o a una partición, a un volumen. Así se hace en Linux. Por eso que cuando usted instala Linux tiene que colocar la raíz, el bot, el home y todos esos machucados que están ahí, que son Luis, Carmen, Diego, todos esos son discos o particiones. Ahora, ¿qué les van a decir que viene a posterior? Esa cuestión ahora hay que hacerlo en forma automática. Si yo ahora apago la máquina, el punto de montaje se va a disolver. Entonces va a haber que nuevamente escribir mount. Entonces, ¿cómo se hace eso? Para que después les sirva para lo que viene. Hay un comando que es el cat, este lo tienen que anotar, etc fstaf. Déjame, lo voy a borrar, pero cat etc fstaf. Les va a aparecer eso. ¿Ya? Mira, aquí hay muchos detalles respecto a esos dos últimos ceros, pero mantengan esos dos ceros nomás porque por un tema de definición es más fácil que lo tengan así. Mira, aquí a la izquierda aparece lo que se denomina UID. ¿Y qué es el UID? La identificación única de ese dispositivo. Y si se fijan, esto se lee así. El UID, de ahí voy a ver para que entiendan de dónde sale eso. El UID va primero, después viene el punto de montaje, después viene el sistema de archivo, después viene default y después viene 00. En realidad esto puede cambiar, pero déjenlo como 00 nomás. Hay un comando que se llama blkid. Mira, y aquí es súper simple. Yo acabo de formatear la partición del disco B, ¿cierto? Entonces busquémosla. SDA, ahí está. Esa partición tiene ese UID y es de tipo X3. ¿Dónde se veía eso? Tranquilo, vaya. Es de tipo X3. Si yo la vuelvo a formatear, va a quedar con el otro sistema archivo que quede. Entonces, si se fijan, ese número que está ahí, lo tendría que colocar acá. Entonces, después les voy a pasar un manual que es para que se pueda editar. Entonces, hay un editor que se llama V. Entonces, etc fstaf. Eso que está aquí, que es como un editor, si se fijan, después lo van a ver, aparecen unos
unas bolitas aquí. Ahí está, mira, yo puedo meterme acá adentro. Y acá, por ejemplo, puedo empezar a escribir en el editor. Uy, se me cerró esta cuestión. Déjame entrar. Entonces, uy, no me deja entrar. Ah, ¿le vas a llamar otra vez? Sí, espérate, déjame. Voy a cerrar la máquina nomás porque si no se me da. Entonces, lo que me interesa es, ahí dice VOD y slash, ¿se fijan? Sí. Ese es el punto de montaje de la raíz. Ese es el VOD y ahí están todos los que se instalaron. Cuando ustedes instalan, automáticamente lo hace solo. Y abajo dice swap, que en el ejercicio también hay un swap. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, pero ahí está, pero escape. Ahí salió. Después les voy a enseñar esa cuestión, así que por ahora me interesa el tema de que, ¿para dónde va la micro? Entonces, el BLKID les muestra las etiquetas de los dispositivos, ¿correcto? Ya. Por lo tanto, eso lo vamos a ver la otra semana. Esto que está aquí lo tienen que tener en consideración porque eso es lo que hace que después se pueda grabar en ese archivo. Ahora, ¿cómo se hace para crear otra swap? Porque si usted coloca cat /proc/swap, tengo una swap. Y en el ejercicio que yo les pasé ayer decía que había que crear una extendida. En realidad no es extendida, es una segunda swap, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea una partición swap? Primero, ¿dónde la voy a ubicar? Entonces voy a colocar aquí. ¿Me va a hacer? Espérate, es L nomás. No, es menos L nomás. Entonces, el disco B tiene ¿cuántas particiones? Dos. De la cual la primera ya la tengo lista. Sí. Y esta partición que está acá, que es la partición 2, la voy a convertir en una swap. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Usted dice mkswap, ¿me siguen? Sí. /dev /sdb 2. Como MK. MK es de make. Entonces, si usted coloca man mkswap, ahí le va a aparecer, dice mkswap se toma una área de swap para un sistema o dispositivo de archivo. Listo. Entonces, el comando es, para que lo hagan después, mkswap, la partición a la que voy a convertir en swap, que sería la 2. ¿Ok? Listo. Y hay una observación, mira, me dice, seteando una swap de tanto tamaño, no tiene etiqueta y ese es el UID. ¿Te fijas? Entonces, si vuelvo a escribir BLKID, ahora aparece ahí la swap. ¿Te fijas? Delante aparecía hasta ahí. Ahora está la swap. Entonces, esto después vamos a aprender a usar el archivo. Entonces, ahora para activar esa swap se escribe swap on. Swap on y la partición. Listo. Ahora quedo activa esa swap. Y con eso, ¿cómo lo compruebo? Le digo cat proc. Ahora aparecen 2. Por lo tanto, esas dos swaps ahora están activas. Ahora, si quiero desactivarla, swap off. Listo. Y si vuelvo a colocar eso, acabo de desactivar la swap. Ahora, la respuesta técnica para que quede grabado. ¿Cuál es el sentido de crear una segunda swap? La única posibilidad que existe es que yo en algún momento tenga alguna sobrecarga de trabajo en el computador y necesite más área de intercambio entre el computador, en el disco duro y la memoria. Por lo tanto, ustedes saben que la memoria swap es para hacer intercambio entre el disco duro y la RAM. Por lo tanto, en algún momento se podría requerir más de espacio, por lo tanto, para eso nomás tiene sentido la swap. Entonces, usando el fdisk y usando el mkswap y las particiones, con eso estamos ok. Entonces, ahí ya tenemos que aquí lo único que sirve esta cuestión es para crear las particiones. Por lo tanto, para efectos de prueba, todas van a ser tipo 83. Así que cuando creen particiones, con eso basta y no hay más que hacer. Y después para verificar los puntos de montaje, si se fijan, ahí aparece el SDB1, dice ahí, está montado sobre ejercicio con tipo X3, está de modo lectura y escritura y no tiene, en este caso, una etiqueta. Sí, ahora para hacer desmontarlo, un mount /dev sdb
2, 1, no 1. 1. Ahí se desmonta. Si vuelvo a escribir mount, ya no está. Ah, ya. Con eso. Ahora, ¿eso por qué tiene sentido? Porque de repente yo habilito durante una cierta cantidad de horas un espacio para que la gente grabe Sí. y después lo desactivo. Ya, ya. Ahora, el que yo diga un mount no significa que no están los datos. No, porque está, Sí, pero... están, pero no hay entrada. Ya, ya. Los datos siguen estando ahí. Así que el mount no tiene... Es como para darle permiso para que estén Es haciendo... para que haya acceso nomás. Ya. Es como que usted les da o no permiso al directorio. Ya. Porque si ahora yo me cambio, por ejemplo, mira, si yo digo... ¿dónde estoy aquí? Espérate. Raíz. Si digo cd ejercicio clases y digo ls, funciona. Sí, Pero ahí estoy ¿dónde? en ejercicio. Eso es un buen punto, qué interesante, mira. Si yo digo dónde estoy parado, estoy en ejercicio clase, ¿no? Sí. Pero estoy dentro de este disco duro. Porque ahora es un directorio. Mira, voy a poner acá, mira, por ejemplo, dame un segundo, voy a hacer de nuevo. Voy a poner mount /dev sdb1 en ejercicio clase, ¿cierto? Ya, entonces ahora cd ejercicio clases y voy a colocar aquí, no hay nada, entonces voy a poner touch de pena. Listo. ¿Está ahí? ¿Se fijan que dice lost math found? Sí. Delante no estaba el lost math found. No. Ya, ¿por qué dice lost math found? Porque ahora es un directorio Ah, que está asociado a un punto montaje. Entonces si yo escribo, me salgo de acá qué bueno. y digo umount en este caso era def sdb1. Entonces si yo digo cd ejercicio clases y le digo ls, no hay nada. Ah, ya, ya. Porque el dato que yo creé no está en el directorio, No, en el disco. está en el disco duro al que apunta ese directorio. Ya. A eso se le llama punto montaje. El punto montaje es simplemente un directorio que de nombre lleva algo, pero que de contenido es algún lugar físico. Y si yo creo, por ejemplo, ahora que no hay nada, un touch, después pongo el disco. Si ¿Se hay algo, mantendría el touch? touch, paso. Ahí está el archivo, ¿cierto? Sí. Ya, y si digo ahora mount/dev sdb1 en ejercicio, listo. No, pues cd ejercicio clase. No está. No, porque No, porque está en el la paso está creado como archivo en el directorio Sí. ejercicio, pero no en el disco duro al que apunta ejercicio. Eso. Ya. 17 valiosos minutos.